Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Gracias como de costumbre por sintonizarnos. Y como estamos haciendo en esta serie, el segundo Sinaí, pues iremos como de costumbre a los textos de las profecías mesiánicas, ya conocidas por todos nosotros, nuevos textos que iremos viendo también en el transcurso de la serie, pero especialmente los cumplimientos dados por Jesús en las enseñanzas, en los hechos que el Maestro tuvo allí en el tiempo de su generación. Vamos primeramente entonces a ver la profecía de Isaías capítulo 42, ya nos tiene que ser familiar, pero esta vez leeremos desde el versículo 18, cuando Dios se dirige a su pueblo llamándoles sordos o ciegos, y sin embargo Él envía a su siervo que hará de sordo o de ciego, soportando tanta desventura, tanta crítica, tanta queja, tanta blasfemia incluso contra Él, y sin embargo la misión de Él será ensalzar la ley de Dios, que caracterizó esto todo el tiempo del ministerio de Jesús. Vamos pues entonces a Isaías capítulo 42, versículos 18 en adelante. Sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que él ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos pero como que no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Saben amigos que al leer esta descripción del Cristo, su naturaleza que se caracterizó por ser un hombre manso y humilde de corazón. Acordémonos que esas son las palabras que el Cristo utilizó en sus días. Mientras la profecía decía que ¿quién como Él? Que será como sordo, como ciego, como que no mira, como que no advierte lo que merecía ser dicho, sino que la misión de Él sería soportar todo cuanto le dijeran, que Él viera con sus ojos u oyera con sus oídos, con el propósito de ensalzar la ley de Dios, y allí, al ensalzarla, todos quedaban al descubierto sus maldades personales. Esto caracterizó el ministerio de Jesús, como iremos viendo en el análisis de un nuevo mandamiento. Ya miramos, acordémonos, el sexto mandamiento, allí cuando comenzamos con esta serie de verdades apodícticas, el segundo Sinaí. Y entonces Él comienza a enseñar verdades profundas, a explicarlas, verdades que son pesadas en algunos casos, como sucede con el séptimo mandamiento, pero en este caso veremos la verdad del autorrobo, un examen del octavo mandamiento, no hurtarás. Primeramente, vamos a ir al ver el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 15. Vemos el mandamiento y también la pena por violar el mandamiento. Acordémonos que Jesús se movía llevando ambos elementos. Así como ocurre con el quinto mandamiento de Marcos capítulo 7, cuando Él señala la fuerza del mandamiento y la pena por violarlo. Quizás hagamos un repaso al respecto. Así en Marcos capítulo 7, miramos el versículo 10, Marcos 7, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ambos mandamientos Jesús los cita del Antiguo Testamento. Veamos el original. Esto es Éxodo capítulo 20, versículo 12. Este es el mandamiento taxativo. Y la pena por violarlo va a aparecer en Levítico 29. Vamos primeramente al mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así como el mandamiento tenía fuerza porque Dios lo había dado, el violarlo también conllevaba castigo, la pena de la transgresión, que en muchos casos era la muerte en el tiempo de la teocracia, cuando Dios era el que gobernaba con sus leyes directas a los israelitas. Esto aparece en Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. A esto se refiere Jesús al presentar este mandamiento
absoluto, dijimos apodíctico, incuestionablemente válido, junto con su castigo correspondiente, frente al artilugio que los judíos habían ideado con respecto a la ofrenda que daban a Dios o corbán, con la cual disimulaban el no cumplir el mandamiento que Dios pedía, y creían que al cumplir estas prescripciones que ellos inventaron agradaban a Dios y más bien lo ofendían, porque Jesús dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y Dios, al decirles que invalidan el mandamiento, pues no los aprueba. En el caso de la verdad del autorrobo ocurre algo similar. Acordémonos que el principio general es: oísteis que fue dicho, el mandamiento antiguo de Éxodo 20, pero yo les digo. Y entonces Él exalta el mandamiento a un grado mayor para que veamos nuestras propias debilidades, nuestras crisis personales, nuestros engaños y en el caso de hoy, nuestro propio autorrobo, que nos hacemos daño al alma, creyendo que cumplimos el mandamiento: no hurtarás, no robarás, y sin embargo, con ciertas acciones personales nos autorrobamos, pero dejemos que el mandamiento nos lo hable. Vamos entonces a Éxodo capítulo 20, el versículo 15. Hablamos del octavo mandamiento, que es el mandamiento que analizaremos. Acordémonos que Jesús vino a exaltar la ley, pues analicemos cómo Jesús exaltó cada uno de los 10 mandamientos. No hurtarás. Cortita la sentencia, absolutamente válida, inobjetable, invariablemente verdadera. Esto es lo que creemos que significa apodíctico. Bien, esta es una verdad que Dios reveló. Pero he aquí que quien viola el mandamiento, miremos la pena. Éxodo capítulo 22, versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare y vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Notemos que la violación del mandamiento no puede quedar impune y diríamos que esto es bastante liviano comparado con la violación de otros mandamientos. Lo que importa es ver que Dios pone allí un mandato para que no se viole, pero si se viola hay un castigo. Ahora bien, en el tiempo de Jesús, durante el primer siglo, los judíos enseñaban las verdades de Éxodo 20 de los 10 mandamientos. No robarás, y sin embargo se autorrobaban. Ya Pablo los había descubierto. Quizás podemos leer este texto para ver entonces luego los ejemplos de Jesús, allí en las prácticas escondidas de los judíos, y ver entonces que no era solamente que exteriormente uno no roba, sino que puede hacerse un daño muy grande con el autorrobo. Vamos pues entonces a buscar en Romanos el capítulo 2, versículo 21. Tú pues, le dice al judío, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿acaso no hurtas? O miremos el siguiente versículo. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas o rechazas a los ídolos, ¿acaso no cometes sacrilegio? Aún más. Tú que te jactas de la ley, ¿acaso con infracción de la ley no deshonras a Dios? Este es el argumento que Pablo presenta acerca de un genuino judío, aún entre los gentiles no circuncidados, a la vista de Dios son judíos espirituales, contra un judío carnal, circuncidado de pura cepa y sin embargo violador de la ley. Tal vez no en la letra, pero interiormente allí hay mucha cosa fea, por lo cual Dios los desenmascara a través de los escritos de Pablo. Pero ya miraremos a Pablo, vamos acá a Jesús, que es el que nos interesa. En Marcos capítulo 12, versículo 40, vamos a observar algo acerca de si no hay robo también, o el autorrobo decimos nosotros. Vamos a buscar en ese texto cómo Jesús se expresa. Fíjense acá. Podemos leer el versículo anterior para mirar el contexto. Ellos aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Noten ahora, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.
Amigos, ¿qué pensamos de aquella gente que honesta hace honesta una mala acción? Es decir, va a cometer un delito, un crimen, pero lo barniza de buenas intenciones como un servicio a la iglesia. En este caso, Jesús está describiendo a los dirigentes, a los rabinos, que ellos hacen largas oraciones. Allí están con el feligrés, con los adoradores, la gente creyendo, pero luego dice, devoran las casas de las viudas. O sea, hay que pagar el servicio. ¿Y cuánto sale, pastor, doctor, el nombre que le queramos decir? Mire, está muy caro porque los servicios son caros y yo no sé cómo pagarlo. Bueno, ahí hay maneras de pagarlo. Y hay gente que hasta vende su casa con tal de pagar un servicio religioso. Y el individuo dice, no hay que robar. ¿Captamos? Esas tomadas de pelo, con todo el respeto que quiero pedirles, es lo que el Señor señala, desenmascara a esta gente, que estos violadores de la ley de Dios creen que por hacer acciones que agradan a Dios, ellos son rateros que roban a la gente, el autorrobo. Se están robando a sí mismos, el alma la están perdiendo, pero cubriéndola con largas oraciones. Vamos a leer otra vez el texto. Voy a invitar a que leamos un poquito antes para ver cómo Jesús desenmascara a toda esta clase de líderes espirituales del primer siglo. Miremos otra vez, capítulo 12 de San Marcos, versículos, muy bien, podemos leer un poquito antes todavía, 38, ahí está. Les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, que les llamen, hola doctor, buenos días doctor, y ¿qué tal rabino?, etcétera. Y las primeras sillas en las sinagogas para ser vistos por la gente y recibir los honores, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, pero lo hacen con un pretexto, largas oraciones allí, y la gente cree que estos grandes santos de Dios, como están más cerca de Dios, se justifica que hagan largas oraciones y habrá que pagarles el servicio. Ladrones, les llama el Señor. Estos recibirán mayor condenación. Saben, amigos, que a nuestro Maestro no se le escapaba nada. Él señalaba los pecados de cada cual con las acciones con las cuales encubrían sus malas artes, como miraremos otros ejemplos. Sigue entonces en pie la pregunta que hizo el apóstol Pablo en Romanos 2:21. Tú que predicas que no hay que hurtar, la ley de Dios en Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Tú predicas eso, ¿acaso no robas? Y te las ingenias para meter la plata en el bolsillo, pero con guante blanco. Así la gente, nadie te va a acusar. La ley de Dios te acusa, como leemos en Hebreos 4:12. Jesús vino para exaltar la ley y la ley penetra profundamente para hacernos ver el mal en que estamos metidos todos, de una u otra manera, según la naturaleza de cada cual. Algunos de esta calaña, otros de otra, pero todos estamos metidos en el mismo bote. Necesitamos ser convictos de pecado, que el Espíritu Santo llegue al corazón, nos diga quiénes somos, pero también necesitamos liberación, que Dios se apiade de nosotros, y Él lo hace con amor. Envió a Jesús, demostró tanto amor a la raza humana que no podemos menos que agradecerle. Así nos descubre quiénes somos, dónde estamos, hasta dónde nos hemos metido, pero que hay una mano auxiliadora que se estira y por medio de la fe nosotros la tomamos y somos sacados arriba. Miremos entonces el texto de Hebreos 4:12, la profundidad, el discernimiento que Dios a través de su Biblia y de su ley penetra en el alma para que descubramos quiénes somos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así fue la obra de Jesús. Sus palabras eran cortantes, suaves, pero profundas, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a seguir mirando ejemplos de la prueba de Jesús. Acordémonos que la forma en cómo Él se expresaba allí en Mateo 5, al cual llamamos el segundo Sinaí, este monte al cual Él sube, monte alto, y abriendo la boca les enseña, y enseña la ley desde el versículo 17. Y al enseñar los preceptos, Él escogió dos como modelo.
oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo te digo, y la hace tan patente, tan profunda, que no nos puede aplastar, y con razón, porque somos todo el mundo pecadores débiles, pero Él mismo da la salida. Bueno, así también con este mandamiento, oísteis que fue dicho, no hurtarás. Y el que hurtare pagará 5 tantos si robó un buey, o 4 tantos si robó una oveja. Esto sería la esencia del mandamiento. Pero yo te digo, captamos, esto es lo que Jesús enseña. Si el mandamiento dice esto, no hurtarás, yo te digo, te llegas a meter con las viudas, con el invento de las oraciones, y les devoras las casas, les quitas las propiedades, yo te llamo hipócrita, mereces la condenación. ¿Se capta, amigos? Esto es lo que Jesús vino a hacer en sus días. Si no, miremos un siguiente nuevo ejemplo. Esto es en Mateo capítulo 23. Leemos versículos 24, 25. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Oh, ¿no era que ellos predicaban que no había que robar? No hurtarás. Pero Jesús los denuncia. Y ustedes por dentro están llenos de robo. Ahí vemos la profundidad del texto leído de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es más cortante, más eficaz que una espada de doble filo, porque entra y parte el alma. Así es la misión del Cristo, de Jesús, que vino a exaltar la ley, no a hundirla. Por eso, amigos, consideramos esta serie tan importante, de que todos apreciemos que Jesús, en el segundo Sinaí, Mateo capítulo 5, exalta la ley a un grado en que nos parece asombroso que nos hayamos descuidado tanto en la violación de la ley, creyendo que no era tan grave, y a la vista de Dios lo es, para que comencemos a tomar cuidado, para que sintamos que hay un juez que nos está observando. De hecho, así lo es, así enseña la Biblia, que llega el tiempo en que Dios inicia un juicio, hacer arreglos y cuentas, para entonces venir con su castigo final, al cual llamamos fin del mundo, pero también con un rescate para aquellos que creyeron estas cosas y enmendaron sus vidas. Vamos a ver entonces a esta gente, a quien se les llama robos, ladrones, en un nuevo ejemplo en Lucas capítulo 11. También miramos los contextos de los versículos previos al versículo 39. Este es el versículo central de nuestro estudio. Pero miremos cómo Jesús se refiere a esa gente, cómo los llama, para que así todos nosotros también sintamos un llamado. Tal vez no seremos tan perversos como aquellos judíos, pero de una u otra manera cada cual se las trae. Y aquí no vale la pena andar justificándose, yo soy un poquito más bueno, aquel es perverso, yo no soy tanto, pago los impuestos, no molesto a nadie. No se trata de eso. Es que cada cual donde esté parado sepa que hay un Dios que lo observa y que lo quiere salvar. Vamos pues entonces a Lucas capítulo 11, vamos a leer el versículo 38. Fijémonos, la historia nos cuenta que este fariseo había invitado a Jesús a comer. Y sonaba bonito que un alto dirigente, gente culta, preparada, mayormente del bando de los enemigos de Jesús, que eran los fariseos, pues no se acomodaban, no aceptaban las enseñanzas fácilmente que el maestro traía, como que daba vuelta a todos los planteos éticos que los fariseos se habían traído. Pero este había invitado a Jesús a comer. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Acordémonos, esta es la práctica judía que ya se mira en Marcos capítulo 7, una costumbre que ellos crearon. Cuando se iba a comer, pues cada domicilio debía tener una media cáscara de huevo. Allí llenarla de agua, ponerla en el cuenco de la mano, juntar ambas manos, allí está depositada el agua, inclinarla para que baje el agua, apenas moje la muñeca, pero no llegue al codo. Y entonces juntar las manos y el individuo quedaba ritualmente habilitado para comer. Pero esto no era higiene, no era lavarse las manos para comer, era un rito. En algunos casos, si no había cáscara de huevo, se podía hacer el simulacro.
así, para que entonces ya quede listo y pueda comer. Y las más de las veces los judíos lo hacían mirando a aquellos que estaban alrededor para que vieran que él cumplía las leyes y que entonces estaba aprobado. De otro modo, si se olvidaba, la gente lo miraba, estás cometiendo una falta, perdón. Hacer todo para satisfacer los ojos del hombre. O sea, Jesús había amonestado ese tipo de acción. Cuando tú hagas oración, no lo hagas delante de la gente. Métete en un cuarto y allí en privado ora a tu Padre que ve los secretos y te va a recompensar. O cuando hagas ayuno, no te demudes la cara, no te la cambies poniéndote triste, sino arréglate, ponte bonito aunque estás ayunando. No se lo digas a nadie. Y Dios, que mira los secretos, Él te va a premiar. Esos son los ejemplos que Jesús da. Pero esta gente, lo contrario, más bien amaban el aplauso, la aprobación de la gente. Que la gente le dijera, bueno, lo hiciste bien, bien, adelante, Dios te va a bendecir. Y uno se sentía aprobado por la gente, mas no por Dios. Y esto es lo que Jesús vino a enseñar. Pero miremos en este caso del fariseo, que extrañado porque habiendo invitado a Jesús a comer, Jesús no se había lavado las manos ritualmente. Él no puso allí si le habrán traído el huevo o la media cáscara de huevo, echarle agua, meter en el cuenco de la mano. Jesús no andaba en esas minucias. Se sentó a comer, pero así como el fariseo abrió la boca para quejarse, así vino la andanada de parte del maestro para abrirle el corazón a este hombre y que él vea cuánta cosa fea había en su alma. Miremos pues entonces ahora el versículo 39. Pero el Señor le dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Allí habíamos leído la palabra robo, este es el equivalente del otro evangelio, habíamos leído Mateo, ahora leemos Lucas, prácticamente la misma porción, pero Jesús señalando lo interior del alma. Tú estás lleno de rapacidad, es decir, de robo, de maldad. Tú que predicas, no hay que hurtar. Adentro estás lleno de codicia y de robo. Eso es el autorrobo, mis amigos. Cuando nos autoengañamos, creemos que estamos sirviendo, enseñando, predicando, supuestamente viviendo, y sin embargo por dentro el engaño nos está carcomiendo, a menos que alguien nos lo diga así en la cara, aunque sea duro, pero amable, para decirnos, tú necesitas un Salvador que te haga ver que tú estás mal, pero Él te puede rescatar. Jesús vino con esa misión, nos quiere ayudar a todos, todos lo estamos necesitando. Pero miremos más todavía, podemos mirar otro ejemplo, el que aparece en Mateo capítulo 21, versículo 13. Vamos a ver, aún en los versículos previos, también aparece en San Juan capítulo 2, esta es la historia de cuando Jesús entra al templo. Y cuando entra al templo para adorar, observa algo tan horrible, tan desagradable como es el comercio que se estaba haciendo allí dentro del templo, creyendo que esta gente estaba sirviendo a Dios. Para ello entonces, pues, vamos a buscar capítulo 21, 12, de ahí más leemos lo que sigue. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de rateros, de ladrones. Notamos, no era esta gente que predicaban, no hay que hurtar, pero por dentro no están llenos de rapacidad o de robo. No dice Pablo, tú enseñas, no hay que hurtar. ¿Por acaso no hurtas? Y aquí más grave Jesús le dice, no conviertan la casa de Dios en cueva de rateros, de ladrones, de violadores del octavo mandamiento. No hurtes, ustedes están robando. ¿Qué es lo que estaba pasando allí, amigos? Leemos otra vez el texto para adentrarnos, versículo 12 en particular. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué ocurría? Allí en ese tiempo los
judíos debían venir, acordémonos, 3 veces al año a Jerusalén al templo. Era su tiempo de adoración en las 3 grandes fiestas nacionales. La de Pascua junto con los panes ácimos, luego la de Pentecostés, 50 días más tarde, y ya en el 7º mes, la fiesta de las cabañas. Todo judío en cualquier parte del país debía venir a Jerusalén. Pero aquí que cuando venían para ofrecer sacrificios, debían traerse sus animales, pero era pesado, era cansador, y entonces se hizo una práctica nueva. ¿Cuál es? Que esa gente trajera dinero, y allí en el templo se le proveía, se le vendía el animal para que él pueda así ofrecer su sacrificio. Solamente que en la venta, en el intercambio, los fariseos sacaban su ganancia, su tajada, porque vendían más caro el animal que lo que se vendía allí afuera en la ciudad. Lógicamente el judío tenía que aguantar esta situación porque más vale pagar un precio mayor que traerse el animal y la familia desde lejos, con toda la penuria que esto significa. Trayendo un dinero en cambio, se pagaba el costo, se entregaba el dinero, pero allí es que se pagaba más de la cuenta y los cambistas hacían buen negocio. En la casa de Dios, no por nada el maestro les dice, cueva de ladrones. Amigos, ¿no estamos necesitando un mensaje similar en nuestros días para que lleguemos a ver por el poder de Dios que algunas personas que son servidores de la fe religiosa, sin embargo, por dentro están llenos de robo? Yo he contado el caso, amigos. Lo voy a reiterar porque se puede ver fácilmente en YouTube. En los videos allí, uno puede buscar la sección, donde se habla, esto está en portugués, de un individuo que estafa la fe, la buena voluntad, la credulidad de sus adoradores. Cuando él les dice, vamos a probar la fe de todos ustedes. Y la fe es creer que Dios les puede bendecir. Y ustedes tienen que conocer ese Dios que bendice. Y la prueba es la siguiente. Los que han venido en sus autos, dejen aquí las llaves de sus autos. Déjenlas acá. Y vuélvanse a pie pidiéndole a Dios que Dios les provea un nuevo vehículo. Y van a ver cómo Dios les recompensa su fe. Y muchos crédulos aceptan esta propuesta y regresan a sus casas, habiendo entregado, cedido su auto a estos rateros. Y esta gente predica de la ley de Dios, no hay que robar, y ellos roban de la credulidad de la gente. Entendemos entonces que este es un fenómeno universal, porque tiene que ver con la codicia humana, con el espíritu que tenemos cada uno de nosotros, con lo que a veces nos autoengañamos o nos autorrobamos, porque corremos riesgo de perder el alma creyendo que hacemos bien cuando en verdad estamos haciendo absolutamente mal. Vamos a mirar otro nuevo ejemplo, esta vez el contraste que hay entre una genuina persona que no necesita robar, al contrario, entrega todo lo que tiene. Pero la persona, el otro grupo, les pasa lo contrario, que ellos están celando, mirando cuánto es lo que pueden entregar y suponen que están sirviendo a Dios, pero se produce un autorrobo y es que no entregan su corazón. Vamos a ver entonces estos ejemplos en Marcos. Abrimos pues, capítulo 12 de Marcos, versículos 41 en adelante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y uno diría, bueno, son gente generosa. A Jesús no se le puede engañar, y Él nos da un mensaje que nos tiene que enseñar a todos nosotros. Pero vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, lo que equivale hoy a un penny, la moneda más barata, más económica, echó todo eso. Y entonces, llamando a sus discípulos, Jesús la pondera. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esto muestra, amigos, que aún con el autorrobo, la persona puede creer que está sirviendo a Dios, pero si no entrega su alma, si se reserva parte de ello, viola el mandamiento, viola, no robarás, porque te estás robando a ti mismo en una entrega limitada.
no te entregas y crees que estás sirviendo a Dios. En el caso de estos ricos, ellos de lo que les sobra, es fácil dar de lo que sobra. Cuando Dios quiere el alma, no el dinero, quiere el alma, quiere la entrega del alma. Alguien diría, pero entonces le tiene que dar todo el dinero. Dele el alma primero y allí luego el Espíritu Santo le hará discernir qué es lo que puede entregar de ofrenda. No pensemos, no seamos tan codiciosos o mezquinos de creer que si Dios me pide el alma le tengo que entregar todo. Entregar el alma es entregarle todo. Pero Dios no va a querer que le demos todo si con que tengamos el alma en las manos de Él, dispuestos a servirle totalmente, sin restricciones. Dios hasta nos lo devuelve para que seamos felices. Saben, a veces es fácil dar cosas, pero no darnos a nosotros mismos. ¿No sucede esto a veces a nivel de familia, de amistades, aún a nivel de seres que dicen amarse? Cuando cumplen con deberes, supuestamente, la atención del esposo a la esposa o viceversa, la atención del padre a los hijos, cumple exteriormente, pero no se dan a sí mismos. Y los hijos sufren la falta de afecto del papá que cubre sus necesidades materiales, pero él no se da a sí mismo. Y es lo que el hijo más querría, o una esposa de su marido, o un esposo de su esposa. Esto es el autorrobo, cuando estamos robando a Dios y al prójimo lo que Dios quiere que entreguemos, que es nuestra alma completa, plena. Vamos a ver un ejemplo, ahora en el Nuevo Testamento, en el caso de gente que va a servir a Dios, pero estos positivamente cometen robo. Nos lo cuenta el caso de Hechos, capítulo 5 del libro de Hechos. El caso de Ananías y Zafira, famoso caso. Desde el versículo 1, Hechos 5, 1, leemos así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad o una posesión y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El problema de esta gente fue que ellos daban la ofrenda, pero hacían un engaño, y daban a entender que estaban entregando el total de la ofrenda. Así, para hacer un ejemplo, una ilustración con números, si la propiedad les valía 100,000 pesos, 100,000 dólares, y la lograron vender, entonces, si ellos andan pregonando, estamos entregando todo para la causa, como cuentan los versículos previos, que había gente bondadosa, entre ellos Bernabé, que entregó todo para el servicio de la causa, y la gente contenta. Estos otros, imitando la acción de Bernabé, allí dicen que entregan todo, pero en verdad entregan 80,000, vamos a decir, se quedan con 20,000, pero el error, la gravedad y el delito de ellos fue la mentira, de haber dicho, hemos vendido el total de la propiedad, o sea, en 80,000 dólares, acá está todo para ustedes. Porque miremos cómo sigue la historia ahora. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti esa propiedad? ¿O aún vendida, no estaba en tu poder? Si era tuya, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Tú no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pero más evidente es a continuación lo que sucede con la esposa. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dice, dime, ¿vendisteis en tanto? Y entonces allí se da el monto. Vamos a seguir con nuestro ejemplo de 100,000 y 80,000. ¿Ustedes vendieron en 80,000 la heredad? Ella dijo, sí, así fue, en esa proporción, y se las dimos todos a ustedes. ¿Qué dice entonces? Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también.
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una historia bíblica de los comienzos del cristianismo, y que el Señor permitió que sucedan estas cosas, aún envió el castigo a estos culpables y apareció escrito, revelado para nuestra admonición. Sin embargo, creemos que al pasar los siglos como que Dios se olvidó, que ya Él ahora cambió su punto porque hay ladrones en las iglesias y por lo tanto Dios no castiga como podría hacerlo o como lo hizo en aquel tiempo. Amigos, Dios no cambia, Dios es el mismo, pero reveló esta historia para que todos seamos severamente amonestados, para que seamos genuinos, para que nuestra mente esté limpia ante Dios, que es un juez que todo lo observa. Este es el propósito de la enseñanza de Jesús, por la cual los fariseos no lo aguantaban, no lo querían, porque Él como espada que parte el alma. ¿Nos acordamos de la definición de la palabra de Dios según Hebreos 4:12? La palabra de Dios que parte el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es nuestro Dios. Para esa misión vino el Cristo, para exaltar la ley de Dios, para mostrar la gracia de Dios, que Dios todavía tiene el control de las cosas, quiere el control del corazón humano, pero para ello necesita ser descubierto su pecado, su maldad, y entonces puede recibir la curación, que Dios se la da abundantemente. Así como pasó con Ananías y Zafira, puede pasar en nuestros tiempos también. Yo les conté, creo que en otra emisión, la experiencia que tuve cuando yo salía de mi país, que allí en la televisión de aire pues estaban pasando una serie de la exposición de los periodistas con cámara oculta que habían hecho una iglesia X, en la que los predicadores se burlaban allí conversando unos con otros en la forma en cómo les sacaban dinero a la gente, y la cámara oculta pues registraba todos los hechos, y allí en la emisión periodística estaban siendo denunciados. No pude ver la serie completa, tenía que viajar ya para este país, pero era tan vergonzoso. Imaginemos diálogos tales como: ¿y tú cuánto dinero hiciste? Y yo hice tanto dinero. Hubo gente allí, me acuerdo de una señora que tal cosa, que se la creyó y le saqué plata. Y así, con una burla de llamados pastores, pseudo pastores, que predican y son ladrones, estafadores. Amigos, Jesús vino para enseñarnos estas cosas. Nos acordamos entonces su principio que ya aparece revelado en el segundo Sinaí. Oísteis que fue dicho: no matarás, no cometerás adulterio. En esta ocasión, no hurtarás. Pero yo te digo, si tú te andas yendo a la iglesia para hacer tus largas oraciones y te devoras las casas de las viudas, o vas al templo y allí con los cambistas y demás, que tú permites semejante cosa y todo se convierte en cueva de rateros, o tú que limpias por fuera el plato, por la apariencia, y adentro tienes el alma corrompida. Notamos, Jesús les está diciendo: ustedes son todos hipócritas y merecen el castigo. Este es el efecto de la enseñanza de Jesús, de exaltar el mandamiento de la ley de Moisés, pero ponerla al pie, delante de la gente, para que todos vieran su condición. Amigos, ¿cómo nos sentimos? Lógicamente, tal vez uno diría: se puso demasiado espeso el ambiente con esta presentación. Pero hablemos entonces del Cristo que se acerca a aquel que se reconoce pecador. ¿Por qué ladrones se acercan y pueden recibir perdón? ¿Podemos mirar un caso? Podemos ver un caso de curación de una persona que ladrona y sin embargo pudo curar su alma, porque hay esperanza para todos en lo que estamos llamando el autorrobo, el autoengaño, en que lastimamos el alma, herimos nuestro ser interior, engañándonos, creyendo que con servicios dedicados a Dios o al prójimo, cubrimos una deformidad interna como es la del engaño, o en este caso en particular el robo. Miramos pues en el Evangelio según Lucas, el capítulo
19, los primeros versículos. Ahí vamos a ver un ejemplo, para que tengamos un poco de alivio, de respiro, porque el Cristo exalta la ley, pero también exalta la gracia, que es el perdón que Él tiene para aquellos que reconocen su mal. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, así que era jefe de los recolectores de impuestos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, una persona corta de estatura, así que tenía dificultad, pero un hábil negociante para sacar plata y sacarla más de la cuenta a la gente. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, y pronuncia su nombre, sin haberlo conocido: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amigos, vamos a analizar, a refrescar esta lección. Se nos habla de un hombre corto de estatura, pero muy hábil, ladrón, jefe de los recolectores de los impuestos. Esta gente era muy mal vista, ya que negociaban a favor del Imperio Romano. Ellos los designaban como los recaudadores de los públicos o tributos. Y allí, ya sea a la entrada de los caminos, de las ciudades, estaba esta gente apostada con su negocio, su tienda, y así entonces cobraba los impuestos respectivos, de diferente naturaleza. Y la gente humilde, sojuzgada, dominada por los invasores romanos, tenía que someterse a las reglas de juego impuestas por los romanos. Y Nicodemo era el que estaba en el medio, entre la invasión de los romanos y la pobre gente judía que debían pagar los impuestos. Y este Nicodemo cumplía la función, pero sacaba su extra para su bolsillo. Estos eran los publicanos, los recolectores de impuestos. Pero este era el jefe. Así que él sabía hacer el negocio, y dice el texto que era rico, mucho dinero, no por nada. Había estafado a tanta gente, había cobrado impuestos de más, impuestos inventados por él aún. Y la gente, por temor, por ignorancia, o aún el temor de la represalia de los romanos invasores, preferían someterse que evitar un fuerte castigo de estos soldados rudos romanos. Sin embargo, había algo en su conciencia que lo dejaba intranquilo. No por nada quiso ver a Jesús. Amigos, ¿no sentimos eso en nuestro corazón? ¿O es que se nos habla del maestro y cómo hablar de un político? Sí, buena persona. ¿Saben? Hasta hay gente, voy a citar uno, famoso premio Nobel, Bertrand Russell. Este señor se hizo famoso por sus estudios de matemática, de filosofía, lógica, pero él publicó libros tales como ¿Por qué soy ateo? ¿Por qué no soy cristiano? Y él da sus argumentos. Uno de ellos es: leo el Evangelio y me asombra ver que un hombre vulgar sea admirado, adorado por miles y millones. Porque este Jesús cuenta el Evangelio, y ahí cita la porción del libro del Evangelio de Marcos, en que llegando por el lugar vio una higuera, y el texto ya decía que no era tiempo de higos, pero una higuera frondosa. Jesús metió la mano para sacar fruto de ella, y al no encontrar fruto se enojó, y entonces la maldijo: sécate hasta tus raíces, y la planta se secó. Al día siguiente, cuando pasaron los discípulos, se asombraron viendo la planta, y dijeron a Jesús: Maestro, la planta que tú maldijiste se ha secado hasta las raíces. Bertrand Russell menciona que cómo podemos adorar a un hombre que se enoja de nada, que es tan enojón como cualquiera de nosotros, un hombre vulgar. Saben, amigos, cuando llegamos a esa postura de alejarnos tanto en nuestra conciencia de Dios, en lugar de razonar el texto, y es que hasta un niño lo puede explicar. Jesús solía usar ilustraciones, y en este caso sacrificó una planta para enseñar la gran lección a quienes estaban alrededor, que esa planta representaba
a la nación judía y a todo aquello que luce frondoso, precioso, pero al meterle la mano para sacar fruto no encuentra nada. A lo sumo espinas, que más vale no haber metido la mano. Bien, así ocurría con la nación judía, que decían tener la Biblia, tener la revelación de Dios, que enseñaban, no hay que hurtar. Pero Pablo les toca adentro y les dice, ¿acaso tú no hurtas? Jesús mismo, que esta gente son de mucha oración y se pasan largas horas orando, pero a costa de ¿qué? De quitarles la vivienda de las pobres viudas. Devoran las casas de las viudas, pero ponen un pretexto, hacen largas oraciones. Bien, todo ello representa esta higuera frondosa, grande, amplia, pero vacía de fruto, y el Señor no lo acepta, la maldice. Muy simple. Amigos, ni aun los sabios de este mundo logran descifrar, entender las claves de la revelación de la palabra de Dios. Por eso es que aún hasta los niños, dice Jesús en un pasaje de Mateo 11, te agradó, oh Padre, haber revelado estas cosas a los niños, aunque se las escondiste de los sabios. Y en este caso en particular, estamos mirando a Zaqueo, un hombre que a ojos de todos es un ladrón, una persona despreciable. ¿Y cómo ahora Jesús le puede decir, como hemos leído en el texto, Zaqueo, bájate pronto, hoy yo necesito posar en tu casa? ¿Cómo el maestro puede dignarse, acercarse a semejante calaña de ser humano? A ver, sigamos leyendo entonces la historia de Lucas capítulo 19. Entonces, Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. Imaginemos el murmullo de la gente, la confusión de que el maestro santo se dignara a comer con un vulgar ladrón, despreciado por la gente, rico y jefe de todos los ladrones, recolectores de impuestos. Miremos ahora cómo sigue la historia. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le habla al Señor sorpresivamente, revelando algo que poca gente sabía, si es que alguno sabía. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, este hombre era culpable de haber defraudado, pero estaba viviendo un proceso de sanación, de recuperación. ¿Saben? Es muy duro a veces criticar a algunas personas. Algunos de nosotros actuamos de esa manera. Muchas veces juzgamos las apariencias exteriores. Creemos que podemos expresarnos porque los hechos así lo ameritan, lo prueban. Y sin embargo no es así. En el caso acá de este hombre puntualmente, Jesús le dice a él palabras muy bonitas, palabras de aliento. Jesús tiene un plan con ese hombre. Vamos a ver entonces cómo sigue la historia, mostrando que Jesús lee los corazones. Por algo había pedido ser alojado por él, entrar a comulgar con él, a comer con él, porque para todos fue sorpresa que Zaqueo estaba devolviendo las cosas robadas. Si yo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Quiero reparar todo el daño que yo hice. Zaqueo estaba siendo atraído por el amor de Jesús. Miremos pues entonces las respuestas que da el maestro. Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fijémonos que ¿quién había llegado a la casa? ¿Quién era? Jesús. Él se invitó cuando le dijo, anda Zaqueo, bájate, que hoy necesito posar en tu casa. Y ahora miren cómo se refiere, hoy ha venido la salvación. Jesús es la salvación, Él es la persona, salvación, que llega a esta casa, porque Él también merece la salvación al ser descendiente de Abraham. Bien, así Jesús con ello prueba lo que leemos a continuación, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido, que la gente da por perdido, y algunos hasta
lo dan ya absolutamente por irrecuperable. No vale la pena gastar tiempo para que se cumpla una profecía. ¿Nos acordamos? Aquella que aparece en Isaías capítulo 42, versículo 3, que Él no quebrará la caña cascada, que ya está bastante alisada, a punto de quebrarse, ni apagará el pábilo o vela que humea. Este es el caso de Zaqueo. Es una vela que apenas está humeando, se está por apagarse por las culpas y pecados que tiene. Pero hay señas de vida. Jesús no la va a apagar, al contrario, va a avivar el tenue fuego que pudiera haber para que reviva y nazca de las cenizas, porque por medio de la verdad Él trae la justicia. Amigos, esta es la enseñanza que da el Maestro al exaltar el mandamiento: no hurtarás. Y en Zaqueo tenemos un ejemplo de alguien que pudo ser rescatado, que había recibido los dardos de convicción del Espíritu Santo. Él por su cuenta estaba reparando los daños que había hecho. Ya lo dijo él: si yo he defraudado, estoy devolviendo cuadruplicado, devolviendo a quienes he robado, estar en paz. Amigos, ¿no querríamos nosotros también tener esa experiencia? Saben, algunos de nosotros quizás cometimos estas locuras. Yo recuerdo las mías cuando era joven y deseaba hacer un pacto con Dios en mis 20, 21 años, pero tenía que reparar. Y entonces recorrí cientos de kilómetros, vivía ya en otra provincia, pero debía reparar daños que había hecho, especialmente de robos en mi juventud, en mi ignorancia. Y llegado al lugar, pues les manifestaba a esa gente, algunos sorprendidos, entre ellos la gente del servicio militar, donde yo hice mi conscripción a mis 18 años. Y presentarme ante ellos y decirles: yo aquí he robado botas, robé ropa militar y quiero ver cómo lo puedo reparar porque no tengo plata, pero quiero repararlo, porque quería hacer un pacto con Dios. Y allí me dijeron: mira, vete, porque ¿quién no roba acá? Pero vete y no lo hagas nunca más. Y así ya sentí que me saqué un peso de encima. Y así fui a diferentes partes, viajaba por provincias, queriendo reparar. Amigos, Dios quiere poner en el corazón esa sensación. Arregla con Dios tus cosas. Si robaste, no lo hagas más, pero repáralo. Dios nos ama. Dios le ama a usted, me ama a mí también. Es cierto, la ley es presentada grande, amplia. Jesús se hizo cargo de ello, para que todos miremos cuán grave, porque la ley representa el carácter de Dios. Pero junto con la ley da la salida, que es Cristo, que nos recibe, nos perdona y nos da un nuevo corazón. Quiere el Señor que ustedes y yo tengamos este nuevo corazón. Así, amigos, esperamos tener paz esta noche, deseando que Dios los bendiga y nos encontramos en la siguiente emisión. Gracias.